La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas para todos. Aquí estamos en La Espada de Damocles. Quien les habla, Pablo Veloso, para recorrer juntos hoy nuevamente estos caminos que ya tenemos bastante horadados, que son los de Fenelón. Fenelón, un obispo allá a caballo entre el siglo XVII y XVIII, consejero personal del duque de Borgoña, el cual era sobrino de el famoso rey Luis XIV, el famoso rey Sol de Francia. Estamos hablando de un tiempo que era muy próximo a la Revolución Francesa, así que estamos en un momento donde muchas intensidades estaban volcadas. El propio Fenelón reclamaba a Luis XIV de una manera muy vehemente, de una manera muy directa, sus excesos, ¿no? Le hacía ver justamente cómo se estaba pasando de la raya y estaba llevando al pueblo a la pobreza mientras él vivía en un oropel excesivo. Por lo que hemos visto de Fenelón, no tiene pelos en la lengua, pero además tiene una profundidad pero increíble. La forma de plantear aquí en sus cartas, que es lo que estamos analizando, resulta ser una especie de psicólogo, pero no un psicólogo conductista watsoniano, por ejemplo. No, es como si fuese un junguiano, un freudiano, es decir, va muy a lo profundo, es un místico, en suma. No nos sorprendamos porque cuando hablamos de un místico como San Juan de la Cruz o Teresa de Ávila o el mismo Fénelon o Miguel de Molinos, bueno, cuando los analizamos, pese a que han vivido a veces en siglos muy distantes a nosotros, donde pensamos que la gente, como suele proponer la ciencia, se creaba un dios porque tenía miedo de las cosas que desconocía. Por ejemplo, venía una tormenta o un temporal, y como tenía miedo de las fuerzas de la naturaleza y de las enfermedades que no podía controlar, se inventaba un dios. Bueno, la prueba de que esto pudo haber sido así para el vulgo, pero no para aquellos que iban a lo profundo, que en realidad son la génesis, ellos con sus actitudes de la religión, que después se distorsiona, es cierto, pero que en su esencia es esto,
es el camino del místico. Es aquel que, al igual que un Carl Jung hoy en día, o en su tiempo, porque ya murió, eh, estaban haciendo lo mismo, estaban yendo a lo profundo a descubrir qué había detrás de los pensamientos, a hacerse la famosa pregunta de la filosofía, ¿por qué hay algo en lugar de nada? Hacerse las preguntas de por qué me ocurren cosas que no controlo, ¿no? Es decir, esos cuestionamientos, esa búsqueda es la del místico. Y en todas las épocas se parecen. A veces les llamamos filósofos, a veces les llamamos psicólogos, a veces les llamamos místicos o religiosos, pero en el fondo es la misma inquietud. Como se dice, hay un dicho hindú que dice que si dos ladrones se cruzan por el camino, se reconocen, ¿no? Como eso de que Dios los cría y ellos se juntan. Entonces, no me extrañaría que si reunimos en una misma sala de repente a un Fenelon, a un Platón y a un, qué sé yo, Jung, y tantos otros similares, se reconozcan entre sí y sepan que están hablando de lo mismo. Y en ningún sentido se sientan atacados mutuamente, ni intenten imponer un dogma el uno al otro. Estoy seguro que se comprenderían perfectamente. Vamos a seguir con las cartas de Fenelon porque nos ayudan a replantear un montón de cosas de nuestra vida interior, de nuestra práctica meditativa, para quien lo haga de esa manera, pero en sí a replantear cuestiones vitales. Esta carta está dirigida a Sor Carlota de San Cipriano, ¿no? Carmelita. Esta probablemente haya sido, supongo, italiana. Sor Carlota tiene pinta de italiana y de San Cipriano más todavía. En cuanto al silencio del que habla el rey profeta, propone acá Fenelon, es aquel del cual habla también San Agustín cuando dice: haga callar mi alma todo lo que es creado, para pasar sobre todo lo que no es Dios mismo. Hágase callar también a sí misma respecto a sí misma. En latín, silet anima mea ipsa sibi. En este silencio universal, dice Fenelon, escuche al verbo que habla siempre, pero al que el ruido de las criaturas nos impide a menudo oír. Este espíritu, el famoso Espíritu Santo que se dice, que habla en el corazón, que hay que escucharlo, normalmente vivimos en un mundo de tanto ruido, de tanta cacofonía, de tanto estímulo, y vivimos como en esa superficie, como si fuéramos un surfista, como dice Ken Wilber, como un surfista surfeando la superficie del océano, ¿no? Las olas. Y desconocemos la profundidad del océano. Entonces, cuando queremos conectarnos con la profundidad del océano, como lo único que conocemos es deslizarnos por las olas, lo que hacemos es buscar otra ola, una que nos parezca más profunda, pero en realidad siguen siendo olas. Entonces muchas veces cuando decimos quiero oír la voz del Espíritu Santo, quiero, hacer meditación zen y conectar con, con el silencio, en realidad lo hacemos desde lo discursivo. Seguimos siendo un ser pensante, ¿no? Cogitante, que intenta justamente desentrañar intelectualmente eso que está en lo profundo. Y uno dirá, bueno, no, yo me quedo en silencio y me pongo en posición testigo. Sí, pero está ahí el pensamiento como queriendo apropiarse de cualquier cosa que surja para poder traducirlo. O sea, no hay una experiencia de lo que es, de la cosa directa, sino una intención de traducir, de apropiar, de inteligir, de dominar, de comprender, de apropiarse. Dice, este silencio no es inacción y ocio del alma, es solo cesación de todo pensamiento inquieto y afanoso que estaría fuera de lugar cuando Dios quiere hacerse escuchar. Entonces fíjese lo que dice, no es que uno ahora viva en una especie de estado de zombie, ¿no? Como en Babia, y esté caminando a la deriva, ¿no? Sin saber a dónde se dirige por la calle y lo pise un coche al cruzar un semáforo porque no reconoce los colores del semáforo. No. Lo que está diciendo es simplemente es la cesación, y fíjese el término que el Yoga Sutra de Patanjali
Su primer verso dice Ata Yoga Anushashanam, que significa aquí comienza la enseñanza del yoga. Pero en el segundo verso dice Yoga Chitta Vritti Nirodha. Yoga Chitta Vritti Nirodha. Significa el yoga, ¿no? La práctica esta de la que hablamos, es el nirodha, la cesación, lo mismo que dijo Fenelon, de los chitta vritti, de los espirales de la mente, de las torbellinos de la mente, ¿no? Entonces, ¿qué dice que Fenelon? Este silencio no es inacción, dice, no es inacción, ni ocio del alma. Acordémonos que el alma es la manera que tenían los antiguos de referirse a la mente. Es solo cesación de todo pensamiento inquieto y afanoso, que estaría fuera de lugar cuando Dios quiere hacerse escuchar. Entonces, nos está diciendo que no se trata de que la mente no exista. Porque fíjese que si la mente está totalmente apagada, no hay reconocimiento de eso. Y si no hay reconocimiento, es como si nunca hubiera sucedido. Es como si fuera esto, fíjese. Si yo digo, voy a apagar por completo el pensamiento para degustar el sabor de una manzana, ¿no? Si yo como una manzana, en el momento de saborear, eso va, si lo planteamos desde un punto de vista anatómico y literal, va a través de los nervios al cerebro. El cerebro interpreta ese sabor y lo ve como placentero. No digamos que involucre la memoria ni nada más allá, simplemente lo esencial. Lo interpreta como no peligroso y como placentero. Eso ya es pensamiento. Eso ya es pensamiento. Porque uno dice, no, pensamiento es que yo me ponga a pensar en las vacaciones que pasé hace 6 meses. No solo eso. El pensamiento también es justamente la capacidad de comparar cosas, ¿no es cierto? Yo puedo comparar esto con aquello y defino entonces, esto es esto, aquello es aquello. Esto es más rápido que aquello, esto es más grande que aquello. Y de ahí viene, esto me gusta más que aquello, por lo tanto voy a buscar esto y no aquello, y así, ¿no? Pero si lo traemos a la esencia, pensar significa discriminar, diferenciar, sopesar, evaluar, comparar, contrastar. Por lo tanto, el mismo identificar el sabor de la manzana, aunque no aparezca un pensamiento más elaborado que diga yo estoy comiendo, Pablo Veloso, estoy comiendo una manzana, ya es pensar. Es la esencia del pensamiento. Por eso decimos que una piedra también piensa de manera esencial, porque la piedra uno la golpea y reacciona. O sea, hay una acción y reacción, hay un contraste, hay la piedra contra el mundo, ¿no? Hay una reacción. Entonces, este silencio, dice, no es inacción, es solo sensación de todo pensamiento inquieto y afanoso, que estaría fuera de lugar cuando Dios quiere hacerse escuchar. Se trata de prestarle una atención sencilla y tranquila, pero muy real, muy positiva y muy amorosa para la verdad que habla dentro. Entonces, fíjese qué fino que es acá, porque está diciendo, no se trata de que apagues la mente. Porque si yo apago la mente por completo y no hay ningún pensamiento, entendiendo el pensamiento como aún este contraste bien sutil, yo no identificaría ni que estoy comiendo una manzana. O sea, mi cuerpo no podría identificar si estoy comiéndome una planta venenosa o una manzana. Tiene que haber un mínimo de discriminación de lo que estoy haciendo para enterarme de lo que estoy haciendo. De lo contrario, haría algo y no me enteraría. Entonces, porque recordemos que aún a niveles muy esenciales del pensamiento, uno puede caminar un rato por la calle colgado de una nube y no enterarse ni por dónde está caminando, no detectar ni colores, ni formas, ni nada, porque está funcionando a un nivel muy básico del pensamiento, a un nivel que le llamamos como inconsciente. Sin embargo, sigue activo el pensamiento, ¿no? El pensamiento funciona de maneras a veces tan vagas y tan sutiles que parece no estar activo. Nosotros solo lo identificamos cuando está muy manifiesto. Es como cuando uno dice, tengo fiebre de 40 grados, estoy enfermo. Sí, pero cuando tenías una fiebre que estaba empezando a subir, también estabas enfermo. Estabas incubando y no lo sabías. Entonces,
Las cosas no aparecen de un día para el otro. Es decir, tienen una aparición y desaparición progresiva. Entonces está proponiendo Fenelon que se trata de acallar simplemente. Y acallar no es apagar. Acallar significa disminuir el exceso. Por eso dice, solo la cesación del pensamiento, ¿cuál? El inquieto y afanoso, el que estaría fuera de lugar cuando Dios quiere hacerse escuchar, pero no el otro. El otro dice, es distinto. Dice, el otro es prestarle una atención sencilla, tranquila, pero muy real, muy positiva y muy amorosa para la verdad que habla dentro. Quien dice atención, dice una operación del alma y una operación intelectual acompañada de afecto y voluntad. Recordemos que San Juan de la Cruz llamaba una advertencia amorosa. Así lo llamaba, mire qué bonito. Una advertencia amorosa. Es lo que llamamos o llaman los anglosajones awareness, ¿no? A diferencia de consciousness. Consciousness es estar discriminando bien, esto es aquello, esto es esto y aquello es aquello. En cambio, awareness es estar alerta simplemente, pero no una alerta, como digo, cualquiera, tiene que ser con afecto, porque cuando uno está afectado por eso, realmente se conecta. Si no hubiera ese afecto, ese awareness sería en grados cada vez más vago hasta el punto que entraríamos en un apagarse y no serviría de nada, porque pasa que si una persona, no sé, cae en coma, se desmaya o lo que fuera, está en un estado de no reconocimiento de lo que sucede. Cuando vuelve a activarse dice estuve inconsciente un montón de tiempo, no me enteré de nada. Entonces, ¿de qué sirve tener una experiencia del silencio absoluto si uno no está ahí? Entendamos que el silencio absoluto ya está ahí siempre. Entonces no se trata de hacerlo estar, ya está. De lo que se trata es de percibirlo. Pero si lo percibimos desde el ruido, no lo captamos porque es demasiado sutil, lo distorsionamos, lo traemos tanto a nuestro campo que ya no es el silencio. Entonces, de lo que se trata es de silenciarse, Manon Tropo, silenciarse pero no tanto que desaparezcas, quedarte ahí como en una especie de latencia, todavía atento. Y para eso propone una especie de afecto, de advertencia amorosa. Entonces, quien dice imponer silencio dice una acción del alma que escoge libremente y por amor meritorio, ¿no? Es un acto volitivo. En una palabra dice, es una fidelidad actual del alma que es su paz, que en su paz más profunda prefiere la escucha del espíritu interior de la gracia a toda otra atención. Entonces, está hablando de lo que Miguel de Molinos hablaría luego, no, antes me parece que, bueno, o por la misma época, no me acuerdo bien exactamente Miguel de Molinos, lo voy a buscar, cuando vivió, porque recuerde que Miguel de Molinos lo mataron, que ya hemos hablado en un programa, justamente por hablar de este mismo tema. Déjeme ver en qué época vivió el amigo Miguel de Molinos. Vamos a poner aquí en Google de Molinos. A ver, ¿qué nos dice? Aquí está. 1628 y fallece en 1679. Por lo tanto, Fenelón entonces viene después, porque Fenelón aparece en el 1700 por ahí. Bueno, no están por ahí, porque mire que murió Miguel de Molinos en 1697 y lo tenemos a Fenelón que muere, ya le digo, me he enrollado con todo esto, pero así lo situamos bien. Muere Fenelón en 1715. O sea que en realidad bastante similar es la fecha. 1715 muere Fenelón y 1697 muere... Bueno, eran contemporáneos entonces, sí, contemporáneos. Bueno, por hablar lo mismo que hablaba San Juan de la Cruz, Miguel de Molinos fue llevado a la Inquisición, en este caso en España, en el caso de Miguel de Molinos, y
en el caso de Fénelon en Francia, estaba hablando de las mismas cosas, fíjese. Entonces, quien dice imponer silencio dice una acción del alma que escoge libremente y por amor meritorio. Entonces es un acto volitivo. En una palabra es una fidelidad actual del alma que en su paz más profunda prefiere la escucha del espíritu interior de la gracia a toda otra atención. Entonces, la operación tranquila del alma es pura intelección. Si bien los místicos, por prevención contra las opiniones de la filosofía escolástica, han dicho otra cosa. El alma contempla allí a Dios como incorpóreo, por tanto no admite ni imágenes ni sensaciones de lo que representen, lo adora tal como es. El intelecto para los antiguos, sobre todo en la época medieval, no representaba lo mismo que hoy. Para nosotros una persona intelectual es una persona que piensa mucho o que estudia mucho, alguien muy culto y que sabe, no sé, reflexionar. Para los antiguos el intelecto era una capacidad superior, era el nous, ¿no? Era como trascender la psique, la mente cotidiana, ¿no? El lío de la mente, el manas de los hindúes, y entrar en lo que los hindúes llaman el buddhi. Buddhi viene de Buda, iluminado. Entonces el intelecto es esa capacidad humana que es capaz de captar cosas casi intuitivamente, lo que llamaríamos un insight, ¿no? Una justamente mirada interior, con la mirada interior. Eso es la intelección. Es todavía pensamiento, pero lo más sutil que se pueda imaginar. Por lo tanto, lo que nos propone Fénelon es que en la meditación, y meditar no es estar sentado, meditar es estar en una actitud determinada durante el día, por voluntad propia, como bien dice, se trata de mirar sin imágenes, porque cuando uno empieza a reflexionar mucho sobre lo que está viendo o experimentando, genera ruido, y lo que estamos tratando de ver es tan sutil que no tiene forma. Es el silencio detrás de la mente, detrás del ruido, detrás del pensamiento. Entonces dice, bien sé que la imaginación no deja entonces de representar objetos. O sea, está diciendo Fénelon, acepto, entiendo perfectamente que cuando te sentás ahí a meditar o durante el día querés como captar ese silencio, la mente empieza a pensar toda clase de imágenes. Ni los sentidos de producir sensaciones. O sea, vas a seguir escuchando cosas, no sé, que te pica acá, que, no sé, que sentís calor o frío, pero el alma únicamente sostenida por la fe y por el amor no admite voluntariamente ninguna de esas cosas que no son Dios, ni nada que se asemeje a su naturaleza. O sea, la mente, el alma, por amor no admite voluntariamente. O sea, fíjese cómo insiste con que uno voluntariamente simplemente descarta esas cosas, porque sabe que quiere otra cosa. Entonces, cuando le digo que no es meditar sentado nada más, me refiero a que en la vida cotidiana uno va descartando aquellas cosas que no son Dios, pero no el Dios de barba en el cielo sentado con bata blanca, sino que no son ese silencio. Entonces es como vivir una vida monástica, una vida de disminución de ruido, una vida donde usted no busca el camino fácil de atiborrarse de comida, de ruido, de estímulo, de situaciones que lo distraigan. Justamente busca situaciones que lo retrotraigan, ¿no? Que lo lleven hacia adentro. Eso es una forma de disminuir ese ruido, eso es una forma de no admitir voluntariamente ninguna de las cosas que no son Dios ni nada que se asemeje a su naturaleza. Dice lo mismo que un matemático no deja entrar en sus especulaciones matemáticas la visión involuntaria de las moscas que zumban en torno a él. Es genial ese ejemplo. Usted tiene el matemático concentrado en su ecuación y puede haber 1000 moscas. Simplemente él elige no prestarles atención. Porque si él les presta atención a las moscas, obviamente no va a poder concentrarse en lo que está viendo, en lo que está tratando de analizar. Esto es lo mismo. Entonces se trata de una selectividad. Pero de nuevo, no cuando se sienta a meditar nada más, porque eso sería muy limitado. Es todo el día. Aprender a vivir, como bien proponía Platón, aprender a vivir una vida conducente hacia el arete, hacia la virtud.
La actividad que los místicos censuran, dice, no es la acción real ni la cooperación del alma a la gracia. Es solo un temor inquieto o un fervor afanoso que busca los dones de Dios para la propia consolación. Es decir, los místicos, está diciendo, no te critican en que tu alma coopere con la gracia, ¿no? Es decir, que uno intente acercarse al silencio, eso no. Lo que sí critican los místicos es el temor inquieto, esa inquietud de no voy a llegar, no se me va a dar, no voy a captar el silencio, no llego, no puedo, ¿por qué no? Y ahí empieza la segunda cruz, ¿no? Esa cosa creada por uno de yo no sirvo, o esta técnica es inútil, ya llevo años practicando y no pasa nada, los pensamientos siguen ahí. Entonces dice, un fervor afanoso que busca los dones de Dios para la propia consolación. O sea, es buscar que te vaya bien, básicamente. Y no se trata de eso. El silencio, encontrar el silencio, morar en el silencio, no es que te vaya bien. Sencillamente porque si moras en el silencio, no estás. No hay un apropiarse porque no hay no hay un coagular de un yo que diga esto lo hice yo. Justamente, si estás en el silencio, justamente no estás. Esa es la paradoja. El estado pasivo, dice por el contrario, es un estado sencillo, esta advertencia amorosa que habla San Juan de la Cruz. Pero recordemos, advertencia amorosa 24 horas, no es advertencia amorosa sentado meditando. El estado pasivo, por el contrario, es un estado sencillo, calmo, desinteresado, en el cual el alma coopera con la gracia de modo tanto más libre. Cooperar con la gracia es como una danza, como si uno bailara tango, ¿no? Que tiene que sentir a su pareja, a ver a dónde empuja, a dónde tira, a dónde mueve, a dónde va, e ir acompañándola, ¿no? Cuando uno hace eso, adecuadamente los dos se transforman en uno. Y uno dice, qué hermoso baile. Bueno, lo mismo pasa con la mente. La mente coopera con la gracia y para eso hay que escuchar a la gracia, no intentar sacar tajada de la gracia, no intentar ponerse una meta y decir llegué, no llegué, me faltó, mañana lo lograré. Eso no es. Entonces dice, coopera con la gracia entonces el alma de una forma más libre, más pura, más fuerte y más eficaz, cuanto más exenta está de las inquietudes y las industrias del propio interés. O sea, cuanto más intentas que te vaya bien en la meditación, peor te va justamente, porque ese silencio es incompatible con el yo lo logré, yo llegué, yo estoy meditando bien, ¿no? Yo estoy en paz, justamente. La propiedad que los místicos condenan con tanto rigor y que llaman a menudo impureza, no es sino una búsqueda de la propia consolación y del propio interés en el goce de los dones de Dios, con perjuicio del celo del amor puro, que quiere todo para Dios y nada para la criatura. Ya dijimos que San Juan de la Cruz resumía toda su filosofía en que Dios crezca y yo disminuya, así de simple. Entonces, si usted quiere clavar la banderita de lo logré, bueno, olvídese, no es esto. Nunca lo va a lograr en estos medios. Lo va a lograr en el sentido de que se va a poner a meditar, va a clavar la banderita porque tuvo alguna experiencia de silencio, alguna experiencia gratificante sobre todo, no de silencio, sino gratificante, y otros alrededor suyo que también buscan lo mismo, le van a aplaudir, y otros van a decir que a su vez también encontraron ese mismo estado, y todos se van a dar palmaditas en la espalda mutuamente, y todos van a ser perfectamente infelices porque todos saben en el fondo que eso no es. Y eso es lo que conocemos como práctica meditativa o centros de meditación o escuelas de meditación, ¿no? Suele pasar eso es lo más común. No hay una real pasividad y acompañamiento de la gracia, como dice Fenelon. Dice, el pecado del ángel, de Satán se refiere, fue un pecado de propiedad. Stetit in se, dice en latín, como dice San Agustín. La propiedad en su verdadero sentido no es pues sino el amor propio o el orgullo,
que es el amor de nuestra propia excelencia en cuanto propia, y que en vez de devolverlo todo únicamente a Dios, aún trae un poco, fíjese, dice un poco, los dones de Dios así para complacerse en ellos. O sea, cualquier sensación de logro, cualquier sensación de voy bien, de lo estoy logrando, qué bueno, cómo avancé, hoy sí que profundicé, ese tipo de expresiones son indicativas de que uno se está apropiando de ese estado. La actitud correcta, si lo podemos llamar así, sería la pérdida. Perder constantemente, estar abierto, no apropiarse de nada, nunca saber si vas bien. Nadie, vio que a uno le gusta mucho eso de que, ¿qué tal me ves? Y bueno, bien, llegaste al nivel 5 ya, te falta, no sé, 5 puntos más y estás en el 10, como fulano que ya anda por el 7, ¿no? Y nos gusta que nos pongan el cinturón como en el karate. Bueno, no es eso. Dice, este amor propio determina en el uso de los bienes exteriores la mayor parte de los defectos sensibles. Está diciendo Fenelon que este amor propio, este querer apropiarse de todo, es el que trae todos los problemas en la vida cotidiana, más allá de la meditación, de la vida cotidiana. Si yo intento apropiarme y en mi relación con tal persona poder decir lo mismo que con la meditación, qué bueno, cuánto que obtuve de esta persona, cómo me hizo feliz, qué bien que estoy, qué alegría de tener esta buena relación, cuántas cosas que me está aportando, cuántas cosas que me está dando, ¿no? Que fíjese que lo contrario a eso es que cuando no nos da nada la relación decimos me aburre, me voy a buscar otra persona, ¿no? No me satisface. Entonces se generan estos tipos de juegos. Estoy con alguien solo porque me satisface. Si no me satisface, me busco otra persona que me satisfaga. Y así nos la pasamos en ese nivel de la mente que es como el surfista que va de ola en ola. Lo contrario es el perder. Ya sé, no tiene buena prensa el perder. O sea, a nadie le gusta el perder. Todos queremos el estímulo porque es la adrenalina de que, el pico, lo logré. Mirá qué bueno, mirá lo que tengo con tal persona, qué bien la pasé. Pero eso se paga un precio muy grande por eso, porque de picos no podemos vivir. Y nos hacemos adictos a los picos y nos exigimos mutuamente picos. Entonces, ese es el gran problema de la humanidad. Que como bien decía Buda, que cité en el programa creo que anterior y me había olvidado el orden de las 4 nobles verdades, que eran que la vida es sufrimiento la primera, que la causa, esa era la segunda, la causa del sufrimiento es el deseo, y la tercera es justamente que eliminando el deseo se elimina el sufrimiento, y la cuarta es la propaganda o la publicidad de su propio sistema, que es el óctuple noble sendero del Buda, es el que te da la solución, ¿no? Dice, en el uso de los dones interiores determina una búsqueda sutilísima y casi imperceptible de sí en las más grandes virtudes, y precisamente esta última purificación es la más rara y la más difícil. Entonces dice, los místicos llaman también a menudo impureza a las industrias del amor interesado que turban la paz de un alma atraída hacia la generosidad del amor puro, ¿no? Lo mismo, está hablando de que los místicos dicen que las industrias del amor interesado, ¿qué es una industria del amor interesado? Bueno, cuando usted se propone, hace una industria, se propone generar de manera sistemática, ¿no? Como si pusiera una industria metalúrgica que produce X cantidad de productos por día. Bueno, el amor interesado tiene todo su esfuerzo, ¿no? Para lograr conseguir lo que quiere, que son los estímulos. Y eso turba la paz, dice, de un alma, que está inicialmente atraída hacia la generosidad del amor puro. Porque aunque usted vaya en pos del amor puro, porque no nos damos cuenta, pero en el fondo lo que queremos es ese amor puro. Lo que queremos es ese silencio, lo que queremos es la paz. Detrás de todo el ruido lo que buscamos es el apagarse de todo, el silencio absoluto. La desaprobación, el amor interesado no es pecado, dice.
y no se puede permitir en ese lenguaje llamarlo impureza, sino porque es diferente del amor desinteresado al que se llama puro, ¿no? Es decir, está diciendo el amor interesado no es pecado, ¿no? Eh, sino simplemente es diferente al amor desinteresado. No está diciendo está mal, está mal. Simplemente dice es diferente al amor puro y causa dolor. El amor interesado se encuentra a menudo en grandísimos santos, dice, y es capaz de producir excelentes virtudes. Porque acuérdese ese cuento del ladrón que, que había oído que si uno repetía cierto mantra a la diosa Lakshmi, que es como la Afrodita de los hindúes, iba a obtener la Chintamani, que es la piedra que concede todos los deseos, ¿no? Y que uno puede pedirle joyas o lo que quiera. Entonces el tipo se puso sistemáticamente a repetir el mantra, se sentó en meditación en el bosque y la diosa no aparecía. Entonces el tipo seguía repitiendo y así se tiró meses y años. Finalmente un día la diosa, él estaba sumido en profunda meditación y la diosa se le aparece y le dice: acá estoy, vengo a darte lo que quieras, repetiste el mantra montones de veces, te lo mereces. Y el tipo le dice: mira, gracias, pero no me interesa, porque al principio sí, si hubieras venido hace un año atrás, desesperadamente te lo hubiera aceptado, pero ahora no, porque en el interín descubrí que había otra cosa mejor, que era el silencio. Y ya no me interesa realmente ganar eso. Eso me parece una superficialidad, dice, no me importa. Entonces por eso dice que el amor interesado, dice, a menudo en grandísimos santos se encuentra y es capaz de producir excelentes virtudes. O sea, a veces empezar de esa manera, motivado, que es lo que hacen los textos hindúes, que usted ve un texto y siempre te dicen que con esta técnica y con esta actitud vas a obtener los 8 siddhis, que son los poderes paranormales, que vas a poder lograr todos tus deseos y vas a conseguir, no sé, el amor de todas las mujeres y vas a poder tener mucho dinero, bla, bla, bla. Y uno dice, no puede ser que todos los textos hindúes te digan lo mismo. Alguno tiene que ser falso entonces. No, todos son falsos. En realidad te lo dicen como un anzuelo. Entonces, dice, la desaprobación en su verdadero sentido no es, pues, sino la abnegación entera de sí mismo según el Evangelio y la práctica del amor desinteresado en todas las virtudes. La codicia, que es opuesta a la caridad, no consiste solamente en la concupiscencia carnal y en todos sus vicios groseros, sino también en este amor espiritual y desordenado de sí para complacerse en él. Entonces, está proponiendo que es una especie de arma de doble filo, porque uno puede empezar una práctica en busca del silencio desde donde está uno. Como dicen los chinos, un viaje de 1000 kilómetros comienza con un paso. O sea, el paso lo das ahí, a donde estás. Si sos un malandra, el primer paso va a ser de malandra. El segundo también. Y el 100º también. Pero después, poco a poco, si te empezás a empapar de estas cosas, puede que empieces a darte cuenta, como el ladrón, que la cosa iba por otro lado. Y entonces haya un viraje. Entonces está diciendo Fenelon, no está mal, pero tampoco es correcto. Por eso los místicos llaman impureza, dice, a las industrias del amor interesado que turban la paz. Dice, la atracción interior de la cual han hablado tanto los místicos no es en absoluto una inspiración milagrosa y profética, que haga al alma infalible, ni impecable, ni independiente de la dirección de los pastores. No es sino la gracia la que en todos los justos es previniente sin descanso, y que es más especial en las almas que son elevadas, del amor desinteresado y de la contemplación habitual a un estado más perfecto. Estas almas pueden engañarse, pecar, tener necesidad de ser puestas de nuevo en el buen camino. Esto es importantísimo. Lo que te está diciendo es que esa idea de que no, yo ahora medito y no, tengo unas experiencias, hago zazen y estoy en silencio, ya no necesito de nada, ya tengo directamente el contacto con la fuente. No, te está diciendo, hay una mente, hay pulsiones, hay lo que llaman los hindúes samskaras, que son tendencias latentes, ¿no? Hay todavía una inercia de tu mente. Y además tu mente
como la de todos, está hecha para activarse con cualquier cosa, ¿no? Entonces vos podés estar en el estado de serenidad mayor y de repente tocaron el timbre y te empiezan a hablar de algo porque era el cartero y no sé qué y lo otro, y ya está, te fuiste, pero te perdiste por completo, ¿no? Entonces, está diciendo, nadie es invulnerable por estar en ese estado. En la película Samsara, que he citado en alguna ocasión, que creo que está disponible en YouTube de forma libre, es la historia de un monje tibetano que está, bueno, en un retiro larguísimo de ermitaño, de silencio. De hecho, está amurado, ¿no? Está directamente puesto incomunicado en una montaña, está meditando. Y cuando sale de ese estado, porque lo sacan sus compañeros porque ya era tiempo, se empieza a reintegrar. Y no le quiero hacer spoiler, pero bueno, luego se ve tentado por cosas sexuales, ¿no? Y hace vida familiar y otras cosas. Es decir, uno dice, bueno, pero si ese tipo ya llegó. No, esa es la falacia. La, el hecho de que algo sea, no sé cómo se diría la expresión, pero algo vitalicio, ¿no? La vitalización sería de algo. Vio cuando usted tiene el presidente vitalicio del club de no sé qué. Significa que durante toda su vida es presidente, hasta que muere. Ahí lo cambian por otro. Es como el Papa, que a menos que abdique, es hasta que se muera y después lo cambian por otro. El Papa es vitalicio. Bueno, pensar que alguien es vitalicio en este tipo de cosas, como por ejemplo el Papa o quien sea, o el Dalai Lama, o sea, que el gurú sea vitalicio es un error. El gurú no es vitalicio. El gurú es aquel que te puede enseñar algo ahora, hoy, en este momento. Mañana, quién sabe. ¿Quién sabe? El pensar que siempre el gurú va a tener esa conexión, siempre el gurú va a tener esa profundidad, siempre el gurú va a estar más adelante que uno, siempre... No, no lo sabemos, no lo sabemos. Porque no hay jerarquía en ese sentido hacia el silencio. Todos tenemos ese silencio, todos somos ese silencio y todos podemos perdernos y alejarnos del silencio, lo cual nos hace humildes al reconocerlo, y ahí es donde ocurre esto que dice Fenelon. Dice, estas almas pueden engañarse, pueden pecar, pueden tener necesidad de ser puestas de nuevo en el buen camino. O sea, todos nosotros tenemos que estar abiertos constantemente al gurú. Pero el gurú no es el gurú fulano de tal. El gurú es el gurú fulano de tal, el libro, el otro gurú, el papa, el amigo, el empleado. Todos son el gurú. Entonces, nunca se sabe por dónde viene el buen camino. Por el contrario, dice, no pueden caminar con seguridad por su camino, sino gracias a la obediencia. Entonces, está hablando de quitarse esa idea, que de nuevo es una apropiación, de la infalibilidad y de la vitalicidad, no sé cómo se diría, ¿no? Porque no sería vitalidad, porque lo que quiero decir es el permanecer en un cargo de forma vitalicia o en una condición de forma vitalicia. Hago un paréntesis y le recuerdo que nuestro programa La Espada de Damocles carece de sustento económico externo, de manera que si quiere colaborar con el programa puede hacerlo escribiéndome a pablojorgeveloso@gmail.com y le pasaré, para poder hacer un aporte al programa, la cuenta de PayPal del programa o bancaria, según viva en España o fuera de ella, para que pueda hacer una colaboración y eso favorezca a la compra de material bibliográfico, que es lo que, como ve, alimenta nuestro programa. En este caso estoy con el libro de Emir Solá, libro que justamente fue comprado gracias a donaciones y a ayudas, ¿no? Que son en realidad bastante escasas siempre, pero que bueno, que gracias a ellas poquito a poco se va pudiendo comprar esta bibliografía. Desde ya, no importa cuánto sea, muchas gracias por ello, muchas gracias. Vamos a continuar un poquito más, voy a beber un poco de agua, mientras tanto le pongo una musiquita de fondo. Vamos ahora a un fragmento que no es una carta de Fenelon, sino que proviene de la explicación de las máximas de los santos sobre la vida interior, ¿no? Que es un escrito de Fenelon. En el artículo 30, titulado Verdadero, él dice:
El estado pasivo del que todos los santos místicos han hablado tanto no es pasivo, sino del mismo modo que la contemplación. O sea, no excluye las acciones tranquilas y desinteresadas, sino solo la actividad de las acciones movidas por preocupación y celo por nuestro propio interés personal. De nuevo, está diciendo, te sentás a meditar, no se trata de no pensar, se trata de disminuir lo innecesario, el ruido, y quedarte con el mínimo, porque de esa manera se puede reconocer. Porque ¿para qué uno se conecta con el silencio, o Dios, o el misterio, o el nombre que uno le quiera dar, si uno no mantuviese un mínimo de activación, no podría captar lo que está pasando y por lo tanto no le serviría de nada? Porque si no, con el mismo criterio, me doy con un martillo en la cabeza, quedo desmayado y estoy en perfecto silencio, no pienso, ¿no? O durante la noche en el sueño profundo no pienso. Entonces ya está, estoy meditando, medito todas las noches y listo. No, porque tiene que haber un reconocimiento. Es como, fíjese lo que pasa con la gente que hoy en día consume ayahuasca, pero lo hace desde la ignorancia, ¿no? No la gente que lo hace con conciencia, sino me refiero de repente al chico millennial que con sus amigos no tiene nada que hacer y dice, oh tío, ¿por qué no vamos a hacer un viaje con ayahuasca? Que estaría guay, no sé qué. Y se van todos, se pasan un fin de semana con un chamán en la montaña, se disfrazan de indios, se toman el ayahuasca la otra planta esta del sapo y el bufo o algo así. Y bueno, están en un estado obviamente de no yo y de no sé qué. Pero claro, como ellos no tienen este trasfondo, que Fénelon nos propone, estas reflexiones, no tienen manos. Entonces no pueden asir, no pueden apropiarse de esa experiencia. Cuando ya acabó la experiencia, y durante también, no saben qué pasa. Entonces lo único que pueden atinar a decir es, tío, qué buen viaje que tuve. O no sabes, qué mal viaje, la pasé terrible. Eso es todo. En cambio, alguien que tiene esta tradición de fondo, cristiana, budista, musulmana, la que fuera, puede hacer una traducción de eso a posteriori o inclusive en el momento mismo, porque las potencias del alma, la mente, sigue activa, sigue y pequeñita, muy pequeñita para no molestar la experiencia, y puede ir entendiendo lo que está pasando. Y ahí es donde se produce un verdadero cambio, porque la idea del místico es el diálogo, dialogar con el silencio, no que exista el silencio ya existe, no hace falta, vamos a, no sé, a llegar al silencio, el silencio está ahí, lo tenés todos los días de tu vida, existe, es. Entonces, lo que se trata es de hacer un reconocimiento, lo que llaman en el Trikā, en el Shaivismo de Cachemira, el Prativiña, el reconocimiento, reconocer. Ya lo conoces, ahora lo tenés que reconocer. Es como un recordar. Y para eso hace falta mantener un hilito de atención, una atención enriquecida por todas estas reflexiones. Y ahí uno comprende. De ahí viene el amor, la advertencia amorosa. ¿Cómo podría uno amar lo que no conoce? Entonces dice, el estado pasivo, a ver en dónde estamos, ¿ve? O sea, no excluye las acciones tranquilas y desinteresadas de la mente, sino solo la actividad o las acciones movidas por preocupación y celo por nuestro interés personal. El estado pasivo es aquel en el cual el alma, no amando ya a Dios con un amor compuesto, realiza toda acción suya deliberada con voluntad plena y eficaz, pero también tranquila y desinteresada. Realiza, ora, ora no es de orar, sino de o bien, sería como o bien, realiza o bien las acciones simples e indefinidas que se llaman quietud y contemplación, o bien las acciones bien definidas de las virtudes correspondientes a su estado. En realidad el ora no es o bien, sino que sería en unas ocasiones esto y en unas ocasiones lo otro, ¿no? Es decir, realiza, ora a veces las acciones simples e indefinidas que se llaman quietud,
y otras veces las acciones bien definidas de las virtudes correspondientes a su estado, ¿no? Entonces está proponiendo que en el contacto con ese silencio en la vida cotidiana también, no al estar sentado nada más, a veces uno está en advertencia amorosa, sí, nada más, con ese hilito de pensamiento. Y otras veces dice, el pensamiento no, está más definido. Y se acerca a ese silencio ya con más forma, pero todavía con las virtudes correspondientes a su estado. No obstante, realiza unas y otras de manera igualmente pasiva, o sea, tranquila y desinteresada. Una vez leí de, ¿cómo se llama este hombre? Bueno, es un catalán, que ahora no me puedo acordar el nombre, jesuita. Bueno, lo tengo ahí, como se dice, en la punta de la lengua y no me viene. Bueno, ya me acordaré. Lo que decía él es que cuando se sentaba a meditar, a rezar o a hacer contemplación, según el estado en que estaba, hacía. Entonces, por ejemplo, si él estaba en un silencio perfecto, él se quedaba ahí en silencio perfecto. Si él estaba muy inquieto, de repente se le ocurría, como su mente estaba muy activa, rezar. Entonces le hablaba a Dios. Si estaba quizá también muy inquieto, se ponía a rezar por otros, ¿no? A traer la imagen de otras personas y rezar por otros. Y en algunos otros casos sentía ganas de decir algo, entonces, no sé, rezaba la oración del corazón de Jesús, ¿no? Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Es decir, según el caso, él se adaptaba, pero siempre desde el silencio, siempre desde esta tradición, siempre desde el mismo abordaje. Entonces, fíjese que por eso dice, no obstante, realiza unas y otras de manera igualmente pasiva, o sea, tranquila y desinteresada. No es que dice, bueno, si hoy estoy nervioso voy a rezar y me lanzo a querer controlarlo todo y a exigirle a Dios. No, no, no. Aún ese rezar es un rezar desde la escucha. Este estado es habitual, pero no absolutamente inmutable, pues además del hecho de que el alma puede perderlo del todo, ésta también comete en él algunos pecados veniales, ¿no? Está volviendo a la idea de que no te la creas, porque este estado puede ir y venir. O sea, el silencio no va y viene, el silencio siempre es, dirían los hindúes, Brahman, Atman, el ser, siempre es. Lo que va y viene es tu mente, ¿no? La mente a veces te obnubila y no ves nada, y otras veces se tranquiliza, se conecta y lo percibís. Eso no es algo controlable, no es algo que puedas dominar. Entonces se trata de ser humilde en ese sentido y no intentar que porque una vez experimentaste esto, eso ya sos el gurú. No. Dice, este estado pasivo no supone inspiraciones extraordinarias. Es decir, comporta únicamente una paz y una total disponibilidad del alma para recibir todas las impresiones de la gracia. Te está aclarando, no supone inspiraciones extraordinarias. Es decir, no esperes verlo a Jesucristo bajar del cielo, escuchar voces en tu mente, no sé, sentir que los chakras se te despiertan y que la kundalini sube por la columna zigzagueante y te va como dando un calorcito. No, dice, solamente lo que involucra es una paz y una total disponibilidad del alma para recibir todas las impresiones de la gracia, ¿no? No solamente paz, sino disponibilidad, es una especie de apertura, advertencia amorosa. Porque es muy habitual que uno diga, bueno, si estoy en este estado necesito la confirmación. Y uno está buscando confirmaciones literales, como a ver la cosquillita en los chakras, a ver si escucho el zumbido del nada, en el sonido nada, en el anahata chakra en el pecho, o si, no. O si viene una especie de arrebato de amor que a partir de ahora todo el mundo te parece bañado en una luz divina. No, puede que no. Simplemente una paz y una total disponibilidad del alma para recibir las impresiones de la gracia. Vamos a
a finalizar aquí porque ya estamos cerca, nos faltan 5 minutos para completar la hora y continuaremos en la siguiente ocasión con nuestro amigo Fenelon. Le recuerdo que está Sadhana al Camino Interior, mi libro, en Amazon, formato digital y papel. Están los cursos que doy siempre, que los hago por Skype. Puede contactarme para cursar cualquiera de los temas que manejamos en el programa. También hacemos el reordenamiento vital, que son sesiones con fines más de resolver problemas personales, ¿no? Usted plantea su problema y yo, más que nada a través de preguntas, voy ayudándole a comprender lo que le sucede para que pueda aclarar y tomar mejores decisiones. Para todo ello, pablojorgeveloso@gmail.com. Bueno, nos despedimos ya, vamos a poner nuestra cortina de despedida. Yo soy Pablo Veloso, esto es La Espada de Damocles. Buena vida para todos, buena semana y... Avanti Damocleanos. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego, concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... Avanti Damocleanos.